parte frontal, esa ventana, nosotros siempre vemos que tiene agujeritos. Eso también vamos a ver por qué es esto así y por qué no está simplemente un cristal ahí. Así que empecemos con la historia. La historia en microondas no es tan antigua, es unos 100 años atrás. El físico Albert Hall inventa el magnetrón. Así que tiene raíces de física. 20 años después, dos físicos mejoran el diseño y obtienen un magnetrón con cavidades con mucha más potencia. Después empezó eso de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se utilizaron los microondas para radares en la Segunda Guerra Mundial. Y justo después de que se termina la Segunda Guerra Mundial, un señor Percy Spencer descubre accidentalmente, aquí eso es mucha de la investigación, son accidentes y se dio cuenta que los magnetrones que sirven para los radares también calientan chocolate y otros alimentos. Y unos 30 años después, está en 60% de los hogares de Estados Unidos un horno microondas, como ven en el dibujo abajo. Así que ya se hizo en todo lugar un microondas. ¿Cómo ubicamos las microondas? Microondas son ondas electromagnéticas, así que lo podemos incorporar en el espectro electromagnético. Está encajado entre las ondas de radio. Las ondas de radio, ya saben, están hasta los 100 megahercios. Más arriba vienen las microondas y más allá del microondas viene la radiación infrarroja. Sobre esa está la luz visible, seguida por UV, y entonces vamos más allá a los peligrosos rayos X y gamma. Así que microondas está bastante bajo, está debajo de la luz infrarroja. Eso lo voy a mostrar después porque es importante esto. Veamos la matemática y la física de las microondas. Como son ondas electromagnéticas, tienen un campo eléctrico y un campo magnético, como pueden visualizar arriba en la derecha. Espero que lo puedan visualizar. Sí. Sí, y tenemos aquí la parte matemática que es la permitividad epsilon, que es un número complejo que tiene que ver con la constante dieléctrica. No sé si han escuchado de la constante dieléctrica que mucho se utiliza para las capacitancias en las electrónicas. Y existe entonces la permitividad, así que como una onda puede progresar en un medio y existe la pérdida dieléctrica. Esa es definida como tan delta, es el uno dividido por el otro. Y ahorita, ¿cómo se puede visualizar esto? Tenemos moléculas polares. Esa es una cosa que necesitamos para las microondas. En las comidas siempre son húmedas y por lo tanto tenemos agua. Entonces aquí es una molécula de agua. Normalmente si no hay campo, estas moléculas están em, estadísticamente distribuidos con su polaridad positiva y negativa. Pero si le ponemos en un campo electromagnético, ellos van a orientarse. Así que vemos en la segunda parte que están tratando de orientarse, para eso tienen que rotar. Y se alinean en número 3, alinean en el campo. Solamente que este campo no es estático, sino es un campo electromagnético AC, así que alternante, y por lo tanto tienen que rotar y rotar siempre tratando de alinearse a ese campo electromagnético. Y esta rotación y los golpes que se chocan las moléculas, eso genera calor. Así que esto realmente es el espectro electromagnético donde ocurren energías de rotación. También se utiliza para espectroscopía de rotaciones. Vamos entonces más allá. ¿Por qué estamos hablando de microondas? Tienen 2.45 gigahercios. Para explicar esto, me voy a las bandas ISM. Esas son bandas que son justamente definidas, que pueden utilizarse libremente
Ahí, si alguien pone un receptor, nadie se puede quejar porque esas son frecuencias de espectro electromagnético que son reservados en todo el mundo para usos industriales o científicos o médicos. Aquí he puesto en cajitas rojas 3 ejemplos. Aquí tenemos los 27.12 MHz que quizás conocen mucho con esos carritos de control remoto que antes tenían siempre los 27 megahercios que está impreso en esto. Y si había demasiados juntos, entonces se molestaban. Así que se cambió a 40 megahercios. Los 433 megahercios se conocen muy bien porque son las frecuencias en donde se pueden transmitir las señales para abrir garages, por ejemplo. Ellos hoy en día trabajan en esa frecuencia porque los 27 megahercios también están utilizados por otros fines. Y aquí una banda que está libre es la de 245 gigahercios. Esa justamente también es la frecuencia que utilizamos para el Wi-Fi. Bueno, el Wi-Fi que tenemos en las bandas normales, ya hemos utilizado otra frecuencia más o menos en 5 gigahercios porque está demasiado populado esa banda. Pero en esa banda también está trabajando el magnetrón. Bueno, estoy hablando del magnetrón. ¿Qué significa eso del magnetrón? Energía de microondas, aquí se está definido la energía, es cuántica, por eso es la constante de Planck, y está definida la energía, está unida con la frecuencia del espectro electromagnético, y la frecuencia con la velocidad de la luz está combinada con el largo de las ondas. Así que aquí ya está todo calculado. Si la frecuencia es 2.45 GHz, la constante de Planck está puesto aquí como h, c es la velocidad de la luz, entonces puede calcular lambda, y lambda aquí da 12.2 centímetros. Y la energía que podemos con eso todo calcular son 9.78 a la 10 menos 4 kilojoule por mol. Entonces vamos a ver, ¿qué puedo hacer con eso? La energía de movimiento browniano tiene una energía de unos 1.64 kilojoule por mol. Veamos esto. Eso es mucho menor que la movilidad browniana. Si estamos viendo enlaces de puentes de hidrógeno, estamos entre 3.8 a 42 kilojoule por mol. Tampoco afectamos esto. Y peor, que se dice siempre que el microondas hay que tener cuidado porque puede romper enlaces. Como ven aquí, enlaces de carbono están entre 400 kilojoule por mol. Así que es un mito de que con las microondas, podemos destruir material o podemos causar un cambio de los materiales en los alimentos. Esto tiene quizás otro efecto y eso vamos a ver cómo todo está concatenado. ¿Cómo funcionan microondas? ¿Se puede revisar? ¿Ya se puede ver? Así que se Sí, necesita estamos viendo. un dipolo, así que algo que no tiene orientación molecular en un campo electromagnético no puede interactuar con microondas. Aquí pueden ver un dipolo, aquí un material que tiene polaridad, puede absorber microondas y interactuar con estos. Metales reflejan. Así que aquí no hay ninguna penetración, eso regresa la onda, y materiales con baja polaridad poco o no absorben, así que son como transparentes. Así que tenemos 3 extremos. El uno es absorber, el segundo es reflexión y el tercero es transparente. Claro que existen siempre opciones de mezcla, así que pueden tener material transparente que contiene algunos materiales que absorben y de esa manera también son absorbedores. Y eso
quiero aquí mostrar en ese microondas, aquí podemos ver justamente esas tres opciones. Las paredes son hechas metálicas para que reflejen. Caso número 2. La comida es para absorber porque si no, no se calentaría. Caso número 1. Y el plato tiene que ser transparente porque no queremos un plato caliente, sino una comida caliente. Y de esa manera tenemos justo esas tres opciones.